Gracias. Bueno, pues antes de empezar formalmente, me gustaría hablarles del padre de Jesús, que es misionero. Él nació en Ciudad Mante, Tamaulipas, un 22 de enero. Y ahorita preguntaba Paulina, ¿hace cuánto que profesaste? Y empezaron a recordar fechas. Pues sí, el 7 de agosto de 2005 es que hace su profesión religiosa y se ordena sacerdote un 10 de enero de 2015. David, bueno, estudió filosofía en el Instituto de Filosofía, estudió teología en Milán, Italia, que también decía ya hace como 10 años, según recordaba. Hizo también un diplomado en acompañamiento y formación psicoespiritual para la vida religiosa y sacerdotal. Todo un estuche de monerías, David. Recientemente, si no me equivoco, terminas también licenciatura en teología. Eso está reciente, ¿verdad? Sí, en teología dogmática. Dogmática, sí, específicamente. Ha sido promotor vocacional, profesor de formación en la fe, colaborador en la formación, investigador, vicario parroquial. Bueno, eso nada más es para nosotros. A partir de 2019 es miembro de la comunidad del Centro de Espiritualidad de la Cruz, San José del Altillo. Y bueno, Silvia, tu micro. Silvia, tu micrófono. Ay, perdón. Listo. ¿Callé antes o no escuché? Te quedaste hasta cuando dijiste que llegara al Altillo. Sí. Ok. Supe que ya se pagó. Decía que también es responsable de la investigación y difusión de los escritos del venerable Félix de Jesús Rullet, misionero del Espíritu Santo y fundador de su congregación, y que además es autor de diversos artículos sobre la espiritualidad de la cruz, es coautor de algunos libros sobre Concepción Cabrera y su espiritualidad. Recientemente, bueno, en 2019 primero, publicó Una Santa Extraordinaria, la Beata Concepción Cabrera, vista por Félix de Jesús Rullet, y recientemente es que hace este libro, Amemos a San José, es una recopilación de las enseñanzas del Padre Félix de Jesús, y es justamente pues este libro quien le da la autoridad para el tema del cual nos va a hablar. David, te agradezco a nombre del equipo que hayas aceptado la invitación, que nos hables de este tema que vuelvo a decir, a mí en lo particular creo que me llenó muchísimo y me cambió la perspectiva de San José. Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas, gracias y bienvenidos para este compartir de hermanos, este compartir de la espiritualidad de la cruz. Y bueno, pues vamos a poner por aquí, ¿verdad? Una presentación que nos ayude pues para poder ampliar este tema, para poderlo hacerlo de una mejor manera. Voy a poder poner por aquí. Bien. Pues sí, el tema que vamos a compartir con todos ustedes esta noche, pues es precisamente este tema acerca de San José. Lo vamos a hacer pues desde nuestra espiritualidad de la cruz. Nada más para que nos escuchen ellos allá nosotros. Y pues ahora sí que con el pretexto, digamos, que nos ha dado el Papa Francisco, pues él ha sido quien ha convocado a toda la iglesia en este año de San José, que ya llevamos una buena parte del año recorrida, pero bueno, pues nos quedan algunos meses en el que podemos, como el Papa nos invitaba, a profundizar en la figura de San José, a conocerlo mejor, a pedir más su intercesión, a acercarnos a él, a pedirle a él que nos ayude a que amemos cada día más a María y a Jesús, pues como él lo hizo. Y justamente quisiera iniciar esta presentación con la oración que el Papa Francisco pues nos ha regalado para este año de San José. Entonces, pues bueno, ustedes están con el micrófono apagado, pero la pueden ir siguiendo
desde sus hogares esta oración a San José que nos regaló el Papa Francisco para este año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Bueno, pues con esta oración que el Papa nos ha propuesto, pues quisiera empezar a compartirles pues acerca de este, como ya dijeron, este trabajo que es una recopilación. Amemos a San José, es una recopilación de textos, muchos de ellos inéditos, poco conocidos, del padre Félix de Jesús Rouget acerca de San José. Y lo primero que quisiera decir, pues bueno, es para aquellos que no conozcan al padre Félix, pues hacer una breve presentación. De él podríamos dar una charla completa hablando de su vida. Pero bueno, el padre Félix, como ya sabemos la mayoría de los que andamos por aquí, los que no, pues bueno, lo irán conociendo poco a poco. Nació en Francia, es 17 de diciembre de 1859. El padre Félix fue sacerdote, fue religioso, ordenado sacerdote en la Sociedad de María, o también conocidos como padres maristas. Fue un misionero incansable en España, en Francia y en Colombia. Y el 4 de febrero de 1903 conoce a la Beata Concepción Cabrera, y en ese encuentro el padre Félix recibe su vocación a las obras de la cruz. Y ahí pues empieza todo su camino para poder responder a esta llamada que el Señor le hacía. Les digo, aquí nos podríamos llevar una hora completita y más hablando de la vida del padre Félix, pero pues vamos a decir que él también pues es fundador, porque funda a los Misioneros del Espíritu Santo junto con don Ramón Ibarra, arzobispo de Puebla, y por inspiración de Concepción Cabrera, pero funda además 3 congregaciones religiosas femeninas: las Hijas del Espíritu Santo, las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo y las Oblatas de Jesús Sacerdote. Entonces, pues como vemos, ¿verdad? Pues es un hombre fecundo que bajo la acción del Espíritu Santo llevó a cabo una gran misión, pues cuyos frutos gozamos hasta el día de hoy. No solo quienes pertenecemos a la familia de la cruz, sino pues la misión que Dios suscitó en el padre Félix, pues sigue extendiéndose en muchos países del mundo a través de diferentes obras. Y cuando yo empecé a trabajar en el archivo con los escritos del padre Félix, pues yo también quedé sorprendido de la cantidad de textos que hay del padre Félix, pues que son poco conocidos, como que cuando nosotros en Espiritualidad de la Cruz pensamos a las obras de Concepción Cabrera de Armida, a todo lo que Conchita nos dejó como un legado espiritual, pues bueno, tenemos clara como lo vasto de la cantidad de sus escritos. Pero cuando hablamos del padre Félix, conocemos algunos, sobre todo en la congregación, tenemos acceso a la autobiografía, al diario y reminiscencias, a la cuenta de conciencia del padre Félix. Recientemente, bueno, hace ya algunos años, también se hicieron públicas las cartas del padre Félix a los misioneros del Espíritu Santo. Había ya un librito que se llamaba Escritos, Cartas y Circulares. Estaban ya editadas también las cartas a Roma. Por ahí anda Doménico, pues cuando él estuvo también como superior general, ayudó a que pues muchos de los escritos del padre Félix
se pudieran publicar y conocer. Pero pues cabe destacar que el proceso de beatificación del padre Félix, todo lo que se mandó a Roma de escritos, son 35 volúmenes, son unos libros rojos así grandes, gruesos, que nos dejan ver pues también la gran cantidad de apostolado que el padre Félix tenía a través de la pluma, puesto que muchos de estos escritos son de carácter doctrinal, es decir, donde el padre Félix no son solo cartas ni son solo cuestiones personales o autobiográficas, sino donde el padre Félix enseña a otros la doctrina, es decir, donde el padre Félix habla acerca de las verdades de fe. Hay pues un tomo donde está todo lo que se refiere, por ejemplo, a las Sagradas Escrituras. Luego están clasificados los tomos por los temas que van tratando. Y en uno de los temas se habla precisamente de lo que el padre Félix escribió acerca de la Virgen María, de los santos, y ahí encontramos muchos textos donde el padre Félix habla acerca de San José. Entonces ya les decía yo, pues yo también me sorprendió, fui el primero en sorprenderse de tantos textos del padre Félix que yo no conocía. Y pues empezando a trabajar en ello, cuando el Papa Francisco convoca a la iglesia a este año de San José, dije, bueno, pues sería una buena oportunidad, también un aporte para este año, pues el que sacáramos a la luz acerca de San José. Entonces, ese es el trabajo que se hizo en esta recopilación de los textos sobre San José. Ahora, ¿qué nos enseña el padre Félix acerca de San José? Pues algunas frases, todo lo que está aquí está sacado directamente de los textos del padre Félix, pero fíjense, hay frases muy, muy fuertes, muy contundentes de lo que el padre Félix nos explica acerca de quién es San José, de su misión en la vida de Jesús y de María principalmente, y obviamente de su misión en la iglesia. Dice el padre Félix, San José es el primero de los santos. Dice, él fue escogido desde toda la eternidad para cuidar a Jesús. El padre Félix estaba seguro de una cosa, que la vocación de cada uno de nosotros existe desde siempre. Dice él en una carta que nos escribe a los misioneros. Dice, cada una de las vocaciones de los misioneros y de todos los cristianos, ¿verdad? Dice, Dios la pensó desde toda la eternidad. Entonces imagínense, si eso dice el padre Félix de nuestra vocación, pues ¿qué decir de San José? Que San José, dice nuestro padre, fue escogido desde toda la eternidad para cuidar a Jesús. Y para el padre Félix, la virtud de la obediencia era una virtud muy importante. Cuando se hace un proceso para proponer la beatificación y futura canonización de un cristiano o de una cristiana, se hace un proceso para ver de qué manera vivió las virtudes, se dice de forma heroica. No basta ser buenos para que la iglesia canonice a alguien. Hay que haber vivido el evangelio y las virtudes de manera extraordinaria, es decir, heroica. Y una de las virtudes que más se resaltó en el proceso del padre Félix fue su obediencia. Obviamente, si para el padre Félix la virtud de la obediencia era una de las virtudes más importantes en su vida, pues San José seguramente fue un modelo para él. ¿Por qué? Porque el padre Félix nos habla de la obediencia de San José a Dios. Fíjense, es un doble movimiento. San José obedece a Dios cuando le dice, toma María por esposa, levántate y toma al niño y huye a Egipto, y luego estando en Egipto, ahora llévate al niño y se van hasta Nazaret. José era un hombre obediente. Pero luego el padre Félix dice, contemplemos la obediencia de Dios a San José. ¿Por qué?
Pues porque el niño Jesús, siendo Dios, aprendió a obedecer a San José como papá. Entonces, el Padre habla de esa obediencia de San José a Dios y de la obediencia de Dios a él. Luego dice el Padre Félix que San José es el patrón y el protector de las almas de oración. Fíjense, lo diremos más adelante en otro momento, pero la importancia del silencio en la vida de José. No tenemos ninguna palabra y ninguna frase dicha por San José en los evangelios. San José está siempre en silencio en el evangelio, pero San José es un hombre de acción. No habla, pero como actúa. Entonces lo vemos siempre como alguien en movimiento, pero entonces dice el Padre, al ser José el hombre del silencio, es también el patrón y protector de las almas de oración. Es el amigo íntimo, así lo describe el Padre Félix, de las almas humildes y ocultas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que José vivió, la humildad y el ocultamiento. Representó a Dios como Padre en la vida de Jesús. Y dice el Padre Félix, ningún santo tiene paralelo con él. Ningún santo. Dice, San Pablo predicó el Evangelio, pero José custodió la palabra viva de Dios. San Pedro recibió de Jesús las llaves del reino. Dice, pero José era el que tenía las llaves de su casa. Entonces así va comparando a los grandes santos de la iglesia con San José y dice, ninguno de los santos tuvo la dicha de que Dios le confiara sus dos grandes tesoros, a su Hijo Jesús y a la Virgen María. Y el Padre Félix declara así fuertemente, dice, es el santo más poderoso en el cielo después de María. Dice entonces, dice el Padre Félix, si algún santo nosotros debemos tener algo, ese es San José. La Virgen María, San José. Y dice en este texto el Padre Félix, ¿cuál es el hombre que Jesús y María han amado más? Responde el Padre Félix, San José. ¿Quién ha amado más a Jesús y a María y se ha sacrificado más? ¿Quién ha sufrido más después de María y antes de la pasión de Jesús? Pues dice el Padre Félix, San José. ¿Cuál es el santo que amó más la obra capital de Jesús y a su iglesia? Pues San José, porque él es el protector oficial de la iglesia. De hecho, el Papa Francisco declaró este año como año de San José, porque el año pasado, el 8 de diciembre, cumplieron los 150 de que San José fue declarado el patrono, el protector oficial de la iglesia, y por eso estamos celebrando esos 150 años. ¿A qué santo del cielo debo más favores yo? Después de María, dice el Padre Félix, y quizás hasta de mi ángel de la guarda, pues a San José. Amo de veras, dice el Padre, se lo pregunta el primero, el Padre Félix, pero nos lo pregunta a nosotros. Amo de veras. He amado a San José en toda mi vida tanto como debía. Esta es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros en esta noche, en este año de San José. Amo a San José, lo conozco, recurro a él. Silviana hace rato nos estaba compartiendo, ¿no? Dice, pues bueno, sí, lo tenía ahí como el esposo de María, el papá de Jesús, pero dice, no había entendido la grandeza de la misión de San José en la iglesia. A todos nos pasa, pues a San José lo vemos cuando le para el nacimiento y por su figurita ahí, o tenemos un cuadro de la Sagrada Familia, pero de veras, lo amamos. Por eso el Padre Félix, y ese es el título del libro, ¿no? Amemos a San José. El Padre Félix
dice, para que no lo amemos como se merece. Fíjense lo que dice. Dice el padre Félix, quiero reparar lo que no he hecho. Es decir, quiero amar a San José como no lo he amado antes. Y si he descuidado mi amor a él, y si he descuidado mi devoción a San José, pues ya no quiero ser así, dice el padre Félix. Ya no quiero ser ingrato. Es decir, quiero de hoy en adelante agradecerle a San José por todos sus vicios. No, no, dice nuestro Padre. Y entonces, ahí también en otro escrito dice, cuando sé que algo es voluntad de Dios, me gusta hacerlo pronto y me gusta hacerlo bien. Entonces dice el padre Félix, voy a determinar lo que debo, quiero para manifestar mi amor y gratitud por todos los favores que le debo. Amor y gratitud a San José es lo que el Padre nos invita. En otro documento, el Padre Félix explica que San José es modelo y abogado de los cristianos. Fíjense, en el libro del Génesis hay una frase que dice el faraón, dice, vayan a José y hagan lo que él les diga. ¿Les suena esa última frase? Hagan lo que él les diga. Es la misma frase que María utiliza con Jesús en las bodas de Caná en Juan capítulo. Bueno, relato de la vida de José, hay una frase que el faraón dice, vayan a José y hagan lo que les diga. Bueno, esa frase la tradición cristiana la ha tomado para indicarnos a José como un patrono, como un camino para acercarnos a Jesús, para vivir nuestra fe. Si ustedes van a los templos antiguos y ven una imagen de San José, seguramente encontrarán escrito encima o por un lado la frase ite ad Joseph, que esa frase quiere decir vayan a José. Pues el padre Félix toma esa frase de la escritura y fíjense todo lo que nos va a decir en este texto que es bellísimo por lo que nos explica. Vayan a José, a todos, fíjense, a todos le repite la misma frase. Primero a quienes dice, a los padres de familia les dice, id, es el español antiguo, la podemos cambiar por vayan. Vayan a José, dice el padre Félix, que les enseñará a cumplir con sus deberes, educar a sus hijos, amar y a respetar a sus esposas. Si hay por aquí padres de familia siguiendo esta transmisión, son los primeros que el padre Félix pone ahí, que les dice, vayan a José. A las vírgenes, a las consagradas hermanas que están aquí, dice, vayan a José, que es el guardián de la virginidad, porque él fue el custodio de la Virgen María. A los que sufren en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, dice, vayan a José, nadie ha sabido sufrir. Él posee la fuente del consuelo y de la dicha, pues suyos son los corazones de Jesús y de María. Si tenemos algún sufrimiento, pues vayamos a San José, nos dice el padre Félix. A los obreros, a los trabajadores, dice, vayan a José, que como ustedes, vivió siempre sujeto a duros trabajos, cuyas manos se encallecieron, cuyo corazón se cansó 1000 veces. José sabrá comprender sus penas. Y sigue el padre Félix diciendo a los gobernantes, fíjense, ¿a quién hay que encomendar a nuestros gobernantes? Pues hay que encomendárselos a San José. A los gobernantes dice, vayan a José, el más grande que todos los soberanos, porque educó al Hijo de Dios y gobernó a la Reina de los cielos y Señora del mundo. San José es también patrono de los gobernantes. A los religiosos nos dice, vayan a José, que en él encontraremos un dechado de perfección y él nos mostrará
los caminos que conducen a la santidad. A los sacerdotes nos dice, vayan a San José, que él poseyó como nadie las virtudes sacerdotales. De él aprenderemos a tratar a Jesús con amor y respeto y también a hacerlo amar por todos. A los moribundos, vayan a José, que nos alcanzará una muerte feliz. Y dice, bueno, dice el Padre Félix, ya a todos ustedes, a todos nosotros, que comen el duro pan del destierro, que levantan el cielo en sus corazones el vacío y llevan en sus almas la amargura de la vida. Oigan, vayan a sabrá dar consuelo en sus pesares, en sus amarguras, fortalecen las vacilas espíritu y aliento en la hora de la agonía. Vayan a José, que él nos conducirá a María. María nos llevará a Jesús y Jesús nos mostrará al Padre en los esplendores de la gloria. Y esto es la dicha suprema. Una eternidad no será suficiente para agotar las hermosuras que el Padre cierra en sí. Fíjense, si decimos a Jesús por María, sé que utilizan, por ejemplo, los maristas, ¿no? A Jesús por María. Pero tendríamos que decir la frase completa. Vamos a José por María, o sea, más bien, por José María, por María Jesús y por Jesús al Padre. Y entonces es como José el inicio de esta escalerita, por José a María, por María Jesús, por Jesús al Padre. En varios de los textos en varios de los textos que fui recuperando, pues ahí me fui dando cuenta de las diferentes virtudes que el Padre Félix nos insiste que aprendamos de San José. Fíjense, por ejemplo, la obediencia, decía hace un rato, la obediencia que fue la virtud que el Padre Félix vivió. Obviamente vivió la caridad, vivió muchísimas virtudes, pero la obediencia en él tuvo un color especial. Pero acuérdense que oír, escuchar, audire en latín, se dice escuchar, y de ahí viene la palabra en español, obediencia. Entonces, la obediencia es la virtud que nos permite escuchar la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la virtud que nos permite escuchar la palabra de Dios, acogerla en nuestro corazón para que se haga vida en nosotros. Entonces, lo primero, hombre, de la escucha. Yo les digo siempre cuando hablo sobre esto de la obediencia y de la escucha, les digo, a ver, fíjense cuántos oídos tenemos y cuántas bocas tenemos. Tenemos 2 oídos, boca. Eso quiere decir que el Señor ya en nuestro cuerpo nos dice, escucha el doble de lo que hablas. A nosotros nos gusta hablar mucho y nos gusta que nos escuchen. Y hay aquel que no nos escucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estamos acostumbrados a pasarlo, ¿verdad? A hablar mucho y a querer que todos nos escuchen. Pues José nos enseña el arte de la escucha, a escuchar la palabra de Dios y a hacer la vida en nuestro corazón y a llevarla a la práctica. Les decía ahorita, hace un rato, de José más bien, no tenemos ninguna palabra dicha por él en el Evangelio, pero tenemos acciones realizadas por él de lo que él escucha.
Entonces José es modelo de escucha. José es modelo también de muchas otras virtudes, como la pobreza, el silencio y el recogimiento. Si nosotros contemplamos la vida de San José, pues encontramos como estas virtudes, decimos, en racimo. Si ustedes leen el libro de Vicios y Virtudes, ahí se habla de familias de virtudes. Pues encontramos varias familias por San José, las que tienen que ver con la interioridad, las que tienen que ver con una vida puesta al servicio de Dios. Lo otro que también José nos enseña a responder a nuestra vocación. La vocación que sea, la de cada uno de nosotros que estamos escuchando compartir, esta charla, la vocación de cada uno de nosotros, José nos puede iluminar a cómo vivir en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, esa vocación que el Señor nos da a cada uno, a cada una. Nos enseña también a vivir a plenitud, a vivir plenamente la misión que Dios nos ha encomendado. José siempre supo estar en su justo lugar. José no buscó el protagonismo, no buscó los reflectores, diríamos hoy. José se sabe enviado por Dios a una misión y la realiza plenamente. La misión de ser esposo, la misión de ser padre. Y eso es lo que José va a vivir. Y por eso nos enseña, pues, cómo hacer vida en nuestra vida de cada día, la misión que el Señor nos ha encomendado. Luego estas tres virtudes que pues en este momento que vivimos son tan fácil de vivirlas porque pues tenemos una sociedad que nos promueve todo lo contrario. José nos enseña a vivir el amor, la fidelidad y la constancia. Son virtudes que en la sociedad actual necesitamos ejercitarnos mucho, diría yo. ¿Por qué? Pues porque ahora el amor da, la fidelidad no se diga y la constancia, bueno, pues iniciamos cosas, dejamos a medias. Y José nos enseña a ser constantes en la vida, en lo que va viendo. Ahora, ¿cómo vivir nuestra devoción a San José? También el padre Félix nos explica sobre esto. Padre Félix, lo primero que hay que hacer, fíjense, el padre Félix dice, es algo que debemos pedirlo durante la Santa Misa. Dice, invocar a María, amar a San José como ella lo amó. Nos dice el padre Félix, pídanle a la Virgen María la gracia de amar a San José como lo amó. Pero cuando hay que pedirlo durante la misa, dice, pídanle a Jesús la gracia de amar a San José como papá, como él lo ama. Entonces, lo que el padre Félix nos invita, pues es casi nada, fíjense, a tener como modelos de nuestra devoción a San José, a Jesús y a María. Esto es impresionante porque, pues, casi siempre nosotros pensamos, ¿no? A María, a Jesús, nuestra devoción, pero dice, si José fue amado, si José fue respetado, si José fue obedecido, si José fue bendecido por Jesús y por María, debemos hacer nosotros por San José, pues quererlo, amarlo, tenerle esa devoción como se la tuvieron María y Jesús. Y luego el padre Félix también dice, recuérdenlo siempre, no se olvide José. Yo les confieso que, bueno, a mí la devoción a San José me viene porque mi padre tenía, desde que yo era niño, junto a la puerta de la casa una imagen de la Sagrada Familia. Y me llamaba mucho la atención esa figura de José, porque José es el que está de pie trabajando en su taller, ¿no? En figura
fuerte, esa figura de protección, esa figura, pues, la recibí a través de mi papá, y porque era justo esa figura de José que estaba en la puerta, como el guardián, el custodio, el que acompañaba, el que protegía. Y bueno, pues digo, qué bueno que por ahí en nuestra casa tuviéramos, así como tenemos a Conchita y la Cruz del Apostolado y la Virgen de Guadalupe, pues que también le tengamos un lugar digno, decoroso, importante, pues también a San José. Y luego también dice el Padre Fe, nosotros debemos hacer por San José. Dice, piensa en él y hazte una doctrina muy seria por tu cuenta. Ahorita, digo, pues han salido muchos libros sobre San José, pero yo les pregunto a los que están aquí, ¿quién de ustedes la carta del Papa Patris Corde, el corazón de padre? Dice, el Papa escribió toda una carta sobre San José, pues ojalá que ya la hayan leído. ¿Quién de ustedes, apóstoles de la cruz, religiosas de la cruz y gente de la cruz que está aquí, ya leyó el de Pequeña Esmeralda? Pequeña Esmeralda es un libro que escribió Conchita Cabrera sobre San José, y hace poquito, también por el año de San José, lo acaba de reeditar la editorial La Cruz, está en una edición nueva, donde más a San José, pero también dando a conocer las obras de nuestra madre, de Conchita. Y bueno, pues digo, pues ya, ¿qué les puedo decir yo, verdad? De este pobre folletito que, bueno, pues también es un esfuerzo por contribuir a esta reflexión del año de San José. Dice el Padre Félix, hay que hacernos una doctrina muy seria, es decir, hay que conocerlo, porque no se ama lo que no se conoce, ¿verdad? El Padre Félix también dice, hay que honrarlo, hay que rezarle, hay que pedir su invocación para aprender de él, amar a Jesús y a María también como José lo hizo. Bueno, pues para estar en tiempo también para abrir a las preguntas, pues quisiera que abriéramos este espacio para hacer un diálogo sobre pues lo que he compartido ahorita de San José, y así de manera general, pues también seguirnos enriqueciéndonos unos a otros con los aportes de cada quien. Así que buenas coordinadoras o animadoras, pues no sé cómo nos puedan coordinar para las preguntas. Por ejemplo, Carmelita Caballero tiene desde hace rato la mano levantada. No sé si Carmelita quieres hacer alguna pregunta. O como hemos escuchado. O alguien más de la sala. También en Facebook hay aproximadamente 37 personas. De ahorita también pueden preguntas. Allá hay una de los miembros de RUA que está pendiente. Igual también por ahí. Gracias. Aquí está una en el chat, dice Luis Ramírez, buenas noches. ¿Hay algún dogma de fe de la Iglesia Católica relacionado a San José? Sí, Luis Ramírez. Mira, no hay un dogma. Nosotros sabemos bien que las de fe son las verdades de fe que dice la fórmula, estamos obligados a creer. Es decir, los dogmas de fe son cuestiones por ser verdades de fe que nosotros no podemos poner en duda. Tenemos todo lo que está contenido en el credo, pues esos son los dogmas de fe, ¿verdad? Que Dios, que el Padre es creado, que el Hijo salvarnos, todo lo que está en el credo, esos son dogmas de fe. De la Santísima Virgen sí tenemos 4 dogmas de fe, que son la virginidad perpetua, su inmaculada concepción, y hace poco acabamos de celebrar litúrgicamente su gloriosa asunción. De San José no tenemos dogmas de fe como tal, porque el dogma de fe
tiene que venir dado cuando un consagra como verdad de fe o cuando un papa habla ex cátedra, se dice, con la que tiene como... La última vez que el papa ha declarado un dogma, pues es justamente sobre la Asunción de la Virgen. De San José no. De San José lo que tenemos es lo que nos aporta la Escritura sobre el Evangelio de Mateo y de Lucas, que son los datos que se llaman de la infancia de Jesús. Y también José aparece implícitamente cuando Jesús es llamado el hijo del carpintero. Entonces, eso en algunos de los signos. En Juan no aparece la referencia a José, mucho menos en las cartas paulinas, ni en las cartas católicas, no aparece esta referencia, pero también tenemos lo que es la tradición, es decir, qué ha dicho de José la iglesia, los santos, los místicos, los teólogos, todo ese bagaje que la iglesia tiene se llama tradición. Y ahí sí tenemos muchísimo sobre San José, muchos santos de la iglesia, muchos teólogos han hablado sobre San José, pero en cuestión dogmática no contamos con un pronunciamiento dogmático de parte de la iglesia. ¿Alguien más? Cari, está a mí. Pregunta de los escritos del padre Félix sobre San José. ¿Hay algún lado? Bueno, hace ratito. A ver, es que nuestro padre no tiene un libro escrito por él como tal. En María, que ese libro sí es del padre Félix, hay un libro sobre la Virgen María, le dedica varios capítulos José. De hecho, yo en esta reacción pongo algunos de esos fragmentos, algunos fragmentos del libro de María en la última parte, porque justamente dije, bueno, si el padre Félix publicó en vida ese libro sobre la Virgen, pongo algunos apartados del capítulo 10, 13, 15, 16 y 17, que es donde el padre Félix habla sobre San José. Pero como tal de él no hay. Él tiene escrito sobre San José, que fueron recogidos abajo, en sus cartas, en sus predicaciones, en sus homilías. Obviamente el padre Félix ahí es donde hablaba sobre San José, y en algunas cartas que manda algunos de sus dirigidos sobre San José. Entonces, eso fue el trabajo que se hizo de recopilar todos esos textos en un solo libro. Vamos a decir que lo que escribió el padre Félix está recogido para mí, que está en Facebook. Este libro de David, Ajá. que se los recomendamos, por supuesto. A diferencia de Conchita, Conchita sí escribió un libro exclusivamente sobre San José. Es el que ya les dije, se llama Pequeña Esmeralda. Entonces, pues bueno, un buen propósito para este año de San José. Nos quedan el año de San José va a terminar el 8 de diciembre. Entonces todavía nos queda todo septiembre, bueno, estos días de agosto, todo septiembre, octubre, noviembre y los primeros 8 días de diciembre. Pues ¿para qué? Pues para que nos vayamos nutriendo de esta doctrina de San José a través de nuestros Panchita y de Félix, que yo creo que podría ser una buena manera de cerrar bien el año de San José. Y pues, ya se acabó San José, nos olvidamos de San José, ¿verdad? Al contrario, que cada día que pase, vamos del padre Félix. Cintia. Sí, a ver, del resumen, bueno, que si me pudieras como explicar un poquito mejor el resumen que hiciste de las
recomendaciones que hace el padre Félix para amar a José, la última lámina que pusiste. Ujú. No sé si me la podrías poner para, se me fue la palabra que no me quedó muy clara. Ah, claro que sí, ahorita busco, a ver, ahí va. Esta, ¿verdad? Ajá, eso de es esto de hacerse una doctrina muy seria por su cuenta, o sea, ¿cómo? No Ajá. entiendo esta parte Bueno, de... es que ese es un consejo que el padre Félix está dando en una carta. Ajá, Entonces le está diciendo a la persona, piense en San José, le dice, y hágase una doctrina muy seria por su cuenta. La, la invitada diciendo es, conózcalo más, lea más sobre él, infórmese. O sea, a eso se refiere el hacerse una doctrina muy seria. Busque libros que le ayuden o busque la manera de crecer en el conocimiento sobre San José. A eso se refiere, hágase una doctrina seria sobre él. Por su cuenta, le está diciendo esta persona que el padre Félix le manda la carta que busque la manera de conocerlo más a San José. A eso se refiere. muy bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? En Facebook, Conchita Pérez dice que si ya el libro Amemos a San José en Monterrey. Y María Luna, ¿de dónde puedo conseguir el libro de Pequeñas Medidas? Uh-huh. No sabría decirle si esté ya con las Madres de la Cruz o en la liga de la Parroquia Cruz del Apostolado en Guadalupe. Ahí es donde podría estar ya a la venta. Los pueden obtener, el libro está en formato electrónico, el de Amemos a San José y el de Pequeña Esmeralda, y es incluso lo pueden comprar por Amazon o en Kindle o en estas plataformas, descargar libros electrónicos. Lo pueden conseguir también directamente en la editorial La Cruz, ahí lo pueden solicitar y están los dos a su disposición. Entonces, tanto el de Pequeña Esmeralda como Amemos a San José están a su disposición ahí, en las dos. Sea en Amazon, como les decía, o en la editorial directamente, o seguramente en las casas de las Hermanas de la Cruz o en algunas otras librerías católicas que puedan adquirirlo. Gracias. ¿Alguien más? Y alguien más, ya sea que escriban su... Silviana, ahora sí compártenos tu testimonio. Ándale, que nos estabas platicando al inicio. Bueno, yo te platicaba al inicio que ese libro... bueno, primero ese libro llegó como un regalo, para empezar, llegó como un regalo y lo empezamos a leer y entonces a mí me llamó mucho la atención, más que llamar la atención, me movió mucho el corazón. Padre Félix empieza a presentar a San José, que casualmente en mi parroquia tampoco, o sea, en mi parroquia era la imagen de un San José chiquitito, que estaba así como muy escondido. Y digo, casualmente, este año mi párroco dijo, a ver, no, espérate, es que San José lo estamos pobre, o sea, pobre lo dejamos abandonado y la importancia que tiene. Entonces él me empieza, antes de leer el libro, y el 19 de marzo, pues llega una mega imagen de San José a mi parroquia. Entonces es más o menos, después llega ese libro y me empieza a mover mucho el corazón al darme cuenta que realmente, como una de las preguntas que tú planteabas, ¿he amado a San José? No, tristemente no lo he amado como se lo merece. Y entonces cuando haces este planteamiento de decir, a ver, si María, que es la reina del cielo, que es la madre del mismo Dios, si Jesús, siendo el mismo Dios, amó, obedeció, cuidó a San José, entonces yo ¿por qué no lo he imitado en ese
en eso, ¿no? ¿Por qué no he puesto mi confianza en Él? Y luego yo aprendí hace algunos años esto que decías, María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Y entonces cuando leo el libro, y ahorita incluso que lo vuelves a mencionar, me hace este otro, como este ruido, ¿no? De decir, hey, ¿y San José? O sea, San José te lleva a María, María, o sea, como completa, ¿no? Completa esta fórmula, por ponerle algún nombre, que no es mágica, pero como por ponerle algún nombre, decir, y te estás quedando con la cabeza de la familia. Particularmente suelo mucho orar por las familias, pero no tenía la figura de San José, entonces llega esta nueva forma de ver y amar a San José, que entonces me hace también como pensar en familias no se viven con ese amor. Creo que desde ahí estamos, ¿no? O sea, siento que desde la iglesia estamos quitando la figura importante del padre, la figura paternal de la familia, como decías tú, el que cuida, el que protege, el que sostiene. Y entonces, aunque somos católicos, también en nuestra vida diaria, en nuestra vida real, pues también de alguna manera inconscientemente creo que vamos como quitando un poco esa figura paternal, esa importancia del padre, en donde hablamos de María, decías tú, en diciembre ponemos la figurita porque va Sí. el nacimiento, ¿no? Pero ¿qué significa esa figura en la vida o sea, diría yo, cómo dejamos nuestro nacimiento permanente? O sea, ¿cómo hacer para dejar nuestro Y fíjate nacimiento que permanente? ese es un tema muy importante. De hecho, hay un autor italiano, Massimo Recalcati. Él tiene varios libros. Él es un psicólogo y ha hecho muchos análisis de cuestiones sociológicas. Y dice, en nuestra sociedad, la figura del padre está en crisis. Dice, ya hay una ausencia de la figura paterna. Dice, faltan modelos de paternidad para nuestra sociedad. Simplemente vean las películas de Walt Disney. La mayoría de las películas para niños, los protagonistas, Harry Potter, son huérfanos. Está ausente la figura del padre. Y entonces es una forma también de poner en crisis, vaya, la figura paterna. Y yo creo que es cierto del Papa, que por eso les recomiendo mucho leer la carta con la que el Papa convoca el año de San José, Corazón de Padre, Patris Corde, porque es una forma de decir, necesitamos como sociedad, las familias, las escuelas, el catecismo, la iglesia, volver los ojos a la figura del Padre, a la figura del Padre con mayúscula, ¿eh? O sea, pues es a lo que el Señor nos lleva. Dice, si el Padre no los llama y no vienen a mí, vienen al Padre. Pero volver la figura a San José, volver la vista, perdón, a la figura de San José, es ver más allá, ver que esa figura que José lo llama un autor polaco, Jack Dobransky, llama a San José la sombra del Padre. Entonces, es como decir, José nos refleja la paternidad de Dios. Y esa paternidad de Dios, es de que estamos también tan necesitados todos, como ya lo decíamos, de su ternura, de su cuidado, de su seguridad, de su protección. Entonces, pues es un gran acierto del Papa Francisco de reclamarnos, como decir, a ver, miren, vayan a José, y José, como ya dijimos, pues nos lleva, es el caminito a María, María a Jesús y Jesús a su Padre, ¿verdad? Bien, por razones de tiempo vamos a quedarnos aquí. Vamos a escuchar un canto, nos van a poner un video de un canto que me gusta mucho y que yo creo que puede cerrar muy bien este momento y después volvemos para cerrar con la bendición. Entonces, por ahí Betty nos va a ayudar.
tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y de tu intercesión obtenemos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien durador, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos Señor, escuchar y seguir la voz de Dios. Pues con este canto a manera de oración final, pues terminamos este momento de compartir. Antes que nada quiero agradecer la invitación a todo el equipo de Arwaj que se han dado la tarea pues de seguir compartiendo estos temas de espiritualidad de la cruz a través de las redes sociales. Y bueno, pues para ustedes y para todas sus familias pedir la bendición del Señor para concluir este momento. Saludo ahí a mis hermanas de la cruz, que las estoy viendo. Hola a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a pedir al Señor su bendición. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz. Guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San José, ruega por nosotros. Buenas noches. Gracias. Un segundito, por favor, todavía, Luzma. Sí, hola, buenas noches. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Padre, por este gran compartir de San José con esta sensibilidad y este amor. Pues en mi caso, pues me dejas esa semilla de seguir amando a San José y seguirlo conociendo. Te agradezco muchísimo y como siempre agradecemos a todos los que pudieron estar aquí, todos los que pues siguen compartiendo estas conferencias. Agradecemos mucho este compartir, pues a que más personas reciban estos mensajes. Te queremos invitar para la próxima conferencia que tendremos en septiembre. Te vamos a compartir aquí, vamos a hablar acerca de María. Déjame ver. Y bueno, va a ser el próximo septiembre, el 22 de septiembre a las 8 de la noche, con el tema María de la Soledad, María de la Iglesia, Virgen de Pentecostés, impartida por el Padre Vicente Monroy. Entonces, igual misionero del Espíritu Santo, pues agradecemos mucho que puedas acompañarnos el próximo 22 de septiembre. Muchísimas gracias a todos, que tengan bonita noche. Gracias, hasta luego.